compañeros? Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase. Ya dimos el tiempo suficiente para que se agregara más personas y vamos a iniciar. Solo permítame un segundo. Ok, no sé si ven ya la pantalla completa, jóvenes. Sí, Héctor, sí se ve. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel. Bien, jóvenes, vamos a iniciar con esta nueva clase que es la descripción de la cestodosis o cestodiasis en caninos y felinos. Las agrupamos porque casi todas son bastante similares en cuanto a comportamiento, salvo algunas diferencias ahí, y sobre todo también en la diferenciación en cuanto a en el desarrollo de los ciclos evolutivos. Vamos a ir describiéndolas poco a poco, sobre todo los especímenes por aparte, iniciando con la tenia hidatígena, que se ubica a nivel del intestino delgado de perros, gatos y otros carnívoros silvestres. Tiene un tamaño de aproximadamente 75 a 500 centímetros de largo, más o menos puede llegar, como les lo ven ahí, hasta 5 metros. Es una de las tenias más largas que afectan
a caninos y felinos, con mayor frecuencia de aparición en caninos más que en felinos. En felinos es raro, sin embargo, puede reportarse en estos. Los huevos son elípticos y miden entre 38 39 por 34 35 micras. Ese es el tamaño. Proglótidos son más o menos rectangulares, como lo vimos en el laboratorio. Los proglótidos inmaduros les mencioné que eran más o menos cuadrados, mientras que a posiciones más caudales pues van haciéndose rectangulares. Presenta también la tenia adulta doble corona de ganchos. Acá una fotografía con esa referencia del centavo que muestra más o menos el tamaño que pueda tener esta. Y como se los mencioné, pues los proglótidos anteriores son más o menos cuadrados, mientras que a medida que se van alejando de la cabeza, estos se van volviendo rectangulares. El ciclo evolutivo inicia con la eliminación de huevos a través de las heces fecales. Estos huevos van a llegar a infectar las pasturas y en el momento que los hospederos intermediarios, en este caso ovinos y caprinos, ingieren los huevos a través Se está de grabando la o que llamada. contaminan los pastos, pues van a adquirir la infección. El huevo llega al estómago y por acción de los jugos gástricos va a romperse el huevo liberando la oncósfera. No sé si recuerdan qué es la oncósfera o qué otro nombre recibe la oncósfera. ¿Se recuerdan de su clase de generalidades? ¿Alguien me Era puede el decir? embrión. Correcto, Gabriel, es el embrión u oncósfera. Este embrión, pues después de haber sido liberado vía sanguínea al llegar al intestino, va a viajar vía sanguínea a diferentes órganos, principalmente lo hacen los órganos de la cavidad peritoneal y con bastante frecuencia a nivel de hígado. Ahí en hígado se instala ese embrión y va a dar lugar al desarrollo de la fase larvaria que recibe el nombre de Cysticercus tenuicolis. Se desarrolla esta fase larvaria y prácticamente permanecer en el hospedero intermediario que son los ovinos. Y una vez, o de qué forma va a ser transmitido a los hospederos definitivos, si son caninos domésticos, una de las formas más comunes es que en los mataderos o rastros se les alimente a esos perros merodeadores de los rastros, se les alimente con vísceras contaminadas con la fase larvaria, o sea, con el Cysticercus tenuicolis, y de esa forma pues llega a los hospederos definitivos la fase larvaria. Son pues caninos salvajes, obviamente al depredar ovejas u otro rumiante menor, un rumiante de silvestre que contenga el Cysticercus tenuicolis, pues cuando este canino salvaje se alimenta de ellos, pues va a adquirir la fase larvaria. Esta fase larvaria se va a llegar a instalar al intestino delgado, va a evaginar el escólex y este escólex se va a fijar a la musculatura, perdón, a la mucosa
a nivel de intestino delgado. Importante saber que prácticamente todas las tenias que afectan a caninos y felinos se ubican a nivel de intestino delgado, como para que lo vayan poniendo en el disco duro, jóvenes, y se lo graben. El ciclo evolutivo inicia de igual forma cuando los felinos eliminan huevos a través de las heces fecales. Estos huevos van a ser ingeridos por el hospedero intermediario, que son los roedores, y acá pues de igual manera se libera el embrión u oncósfera, y este embrión u oncósfera va a llegar a ubicarse a nivel de hígado también, puede ser otras vísceras, pero principalmente hígado, donde da lugar al desarrollo de la fase larvaria que se conoce como Cysticercus fasciolaris. Y de igual manera, continuando con el ciclo evolutivo, pues los felinos o los carnívoros que actúen como hospederos definitivos van a adquirir la fase larvaria, que es el Cysticercus fasciolaris, cuando se alimentan de estos roedores. Y esta fase larvaria, al igual que lo describimos en el ciclo anterior, va a llegar a ubicarse a nivel de intestino, fija su escólex a la mucosa del intestino delgado, y a partir de ahí empieza el desarrollo o crecimiento de la tenia adulta. Es básicamente similar, como les decía, lo único que cambia son los actores, que en este caso, pues, el hospedero definitivo es otro, el intermediario es otro, y la fase larvaria, pues, es otra. Pero el desarrollo es prácticamente el mismo. Tenia multiceps, una tenia poco común, poco frecuente en nuestro medio, intestino delgado de perros, coyotes y otros carnívoros silvestres, con un tamaño aproximado de 40 a 100 centímetros de largo, y de igual manera tiene doble corona de ganchos. Esta inicia con la misma eliminación de huevos, el ciclo evolutivo inicia con la misma eliminación de huevos a través de las heces fecales, se libera el embrión u oncósfera, y esta pues llega a diferentes órganos, principalmente también hígado, o puede llegar en muchas ocasiones, no es tanto en hígado, ahí me confundí, más a nivel cerebral, es donde más se aloja, y va a dar lugar a la fase larvaria, que es el Coenurus o Cenurus cerebralis, y ahí se desarrolla la fase larvaria. Obviamente el ciclo se continúa cuando los perros son alimentados con cerebros de ovejas que contengan el Cenurus cerebralis a nivel del cerebro, ¿verdad? Esta afección en las ovejas es conocida como la enfermedad del torneo. Se recuerdan que el semestre pasado vimos una afección con un nombre común, no sé si se recuerdan ustedes, les voy a dar una pista, de una miasis que produce problemas nerviosos en ovejas. ¿Se recuerda? El ¿Alguien que se Noestrus recuerde? ovis. Correcto, que era la responsable de el falso torneo, ¿se recuerdan? Sí. Correcto, bien. Esta es la enfermedad del torneo, que causa una sintomatología parecida a la de Oestrus ovis. Y luego, pues, como les decía, los hospederos definitivos van a adquirir la afección cuando diario, en este caso de las ovejas, los Coenurus o Cenurus cerebralis, y a partir de ahí, pues, se liberan los escólex, los cuales se ubican a nivel de intestino delgado, y a partir de ahí se desarrolla la tenia adulta. Con eso prácticamente se completa nuevamente el ciclo. La misma observación, cambian los actores, hospederos intermediarios, hospederos, las fases larvarias. Incluso acá pues está la diferenciación de la ubicación de la fase larvaria, que es principalmente a nivel cerebral. Luego esta otra tenia bastante común en nuestro medio,
responsable de la afección de una entidad zoonótica, ya lo hablamos también en laboratorio. Es una tenia bastante pequeña que se ubica a nivel de intestino delgado de perro y otros carnívoros silvestres. El tamaño es bastante pequeño, de 2.5 a 5 milímetros de largo, y que por lo general presenta de 3 a 4 proglótidos. Les hacía mención en el laboratorio que a pesar del tamaño tan pequeño, pues es responsable de una afección en salud pública conocida como hidatidosis, que es la fase larvaria de esta pequeña tenia, que es el quiste hidatídico, que es una zoonosis importante en nuestros países, o en todos los países en vías de desarrollo. Guatemala y el resto de los países de la región no son la excepción. Presente acá, lastimosamente, como sucede con esta enfermedad y con otras, pues no hay datos en relación a la prevalencia de la enfermedad en seres humanos. No se cuenta con registros sobre la prevalencia de la misma, pero sí hay una alta cantidad de casos que de una u otra forma no han sido registrados. Hay una clasificación del Echinococcus granulosus que ya no se considera una sola especie, sino un conjunto denominado Echinococcus granulosus sensu lato, en el sentido amplio de la clasificación, debido a ciertas variaciones genéticas observadas, y lo clasifican en distintos genotipos de acuerdo a la especie también que está parasitando. Y así tenemos al Echinococcus granulosus sensu stricto, que corresponden a los genotipos G1 y G3, principal causante de la equinococosis quística humana. Es prácticamente la presente en nuestro medio, cuyo hospedero intermediario son las ovejas, el hospedero más habitual o el más frecuente. Luego encontramos al Echinococcus canadiensis, genotipos G6, y al G10 asociado a cerdos y cérvidos, el Echinococcus orlepi, genotipo 5, cuyo huésped intermediario es el ganado vacuno, y luego el Echinococcus equinus, genotipo G4, asociado a caballos. Esta es una clasificación, se las dejo porque es una clasificación la más moderna hasta el momento, y que de repente encuentran ustedes en algún documento científico moderno o reciente, y pues para que no les vaya a saltar la información cuando se estén enterando de esto. Para términos o para fines más bien del curso, pues vamos a manejar únicamente como agente etiológico al Echinococcus granulosus, responsable de la teniasis en perros. Esta es otra clasificación debido o que hace referencia más bien al tipo de enfermedad que produce cada una de las especies, y así encontramos el caso de Echinococcus granulosus, que es responsable de la enfermedad quística, Echinococcus boheli, que es responsable de la enfermedad poliquística, Echinococcus oligartus, que hace referencia a la enfermedad poliquística, y luego el multilocularis, que es el responsable de la enfermedad alveolar. También esta clasificación hace referencia a la distribución geográfica de estas especies. En nuestra región, pues únicamente está reportado el Echinococcus granulosus. Las otras especies están distribuidas en el norte de América, Sudamérica y Asia principalmente. Pero de igual manera, esto es a nivel de cultura general, para que lo tengan ahí. No va a ser sujeto de ningún tipo de evaluación, solo para que tengan entendido esto, que están este otro tipo de clasificaciones, y por ahí leen algún documento científico, pues que no les vaya a sorprender la información. Volviendo al bicho, pues como se los mencioné en el laboratorio, es una tenia bastante pequeña. Su cuerpo
pues prácticamente dividido en 3 a 4 segmentos. De igual manera, pues presenta escólex provisto de ganchos, ventosas y de 3 a 4 proglótidos, los cuales pues pueden ser, al igual que con otras tenias, proglótidos inmaduros, maduros, y los últimos o el último que corresponde a los proglótidos grávidos. Fácil de identificar, o sea, no hay pierde a la hora de observarla al microscopio. En vivo, a la hora de realizar una necropsia, pues se requiere tal vez del uso de una lupa para poder identificarlos, que se encuentran entre las vellosidades, casi que del mismo tamaño de una vellosidad intestinal, se puede confundir con las mismas a la hora de estar haciendo la observación a través de un microscopio estereoscopio o con una lupa. El ciclo evolutivo es similar a los anteriores descritos. La eliminación de los huevos a través de las heces fecales contaminan las pasturas, las ovejas se alimentan de ellos o los ingieren, se libera el embrión u oncósfera, llegando a localizarse a las vísceras, principalmente a hígado, y a partir de ahí pues se desarrolla la fase larvaria, la cual es el quiste hidatídico. A partir de ahí pues a la hora de ingerir el quiste hidatídico, pues va a eliminar los escólex, los cuales se van a fijar a la mucosa intestinal, y a partir de ahí pues se desarrollan los pequeños cestos conocidos como Echinococcus granulosus. Importantísimo pues el hecho de saber que es una tenia con importancia en salud pública, es una tenia zoonótica. Luego pasamos a esta otra, una de las más conocidas, las que tiene tal vez mayor distribución, sobre todo a nivel mundial, Dipylidium caninum, en intestino delgado de perros, gatos y ocasionalmente el ser humano, principalmente niños. Es una tenia que puede llegar a medir 50 centímetros de largo, de color blanquecino, así ligeramente puede tornarse amarillo rojizo. Posee 3 a 4 hileras de ganchos. La forma de los proglótidos grávidos es semejante a una semilla de pepino, como regularmente se observan. Hay quienes pues dicen que semeja un grano de arroz, pero por lo general los clientes o los dueños de las mascotas mencionan que observan proglótidos móviles en forma de semillas de pepino en las heces fecales, cuando la gente se advierte que su perro está padeciendo de alguna enfermedad y les llama la atención el observar estas estructuras móviles en las heces fecales. Como lo vimos en laboratorio, pues también presenta un escólex provisto de ganchos con 4 ventosas bastante grandes, y los proglótidos también con esa forma característica. Tiene dentro de sus cualidades o dentro de su estructura o su morfología, pues este parásito, esta tenia, elimina sus huevos en unas estructuras denominadas cápsulas ovígeras. Ya lo vimos también en el laboratorio. Acá un par de fotografías, en la de la derecha con el fondo amarillo, pues se muestran varias cápsulas ovígeras que en su interior tienen huevos tipo tenia. No confundirlos con los huevos de ancilostoma, que son mucho más pequeños. Del lado izquierdo, pues hay una ya tal vez con mejor resolución, donde se pueden ver bastante distinguibles cada uno de los huevos tipo tenia, que se diferencian morfológicamente de los blastómeros en un huevo de ancilostoma, ¿verdad? Con el que muchas veces, cuando no se tiene experiencia, se puede confundir. El ciclo evolutivo inicia con la eliminación de huevos o proglótidos a través de las heces fecales. En las heces fecales van a haber por lo general
larvas de pulgas o piojos. ¿Alguien se recuerda qué género de pulgas y de piojos intervienen en este ciclo evolutivo? ¿Se recuerdan? El semestre pasado se los mencioné. Tenocefalides canis. Tenocefalides canis, Tenocefalides felis, que es la más común. ¿Y el piojo? ¿Qué piojo? ¿No se recuerdan? Piojo de los caninos. Empieza con T. Tricodectes. Correcto. Tricodectes canis. Esos artrópodos intervienen en el ciclo evolutivo como hospederos intermediarios y en este caso, pues, ya sean larvas de pulgas o de piojos, pulgas es lo más común, van a ingerir los huevos tipo tenia. Por lo general, una larva de pulga puede ingerir varias cápsulas ovígeras. Cada cápsula ovígera puede llegar a contener 20, 30 huevos y muchas veces pueden ingerir una cantidad exagerada de cápsulas ovígeras, por lo que pueden llegar a tener una muy buena, o pueden dar origen posteriormente a las fases larvarias, que son los cisticercoides. Pueden llegar a tener varios cientos de cisticercoides en su interior, cada larva de pulga. Por lo general, se han observado, hay estudios que han establecido que en promedio más o menos unos 50 cisticercoides por pulga. De tal manera que esa larva, cuando crece en su interior, van a contener las fases larvarias, que son los cisticercoides. En esa otra imagen que está con un fondo, ¿qué se podría decir? Como rosado, anaranjado, no sé, no lo alcanzo a distinguir bien. Esos son ese par de estructuras que aparecen ahí corresponden a la fase larvaria del Dipylidium, que son los cisticercoides, que crecen dentro de las larvas, ya sea de pulgas, Tenocefalides canis o Tenocefalides felis, o también en las larvas de Tricodectes canis. Una vez esa larva se desarrolla a estado adulto, que son las pulgas, ya van a contener en su interior los cisticercoides, y los caninos, cuando se rascan, accidentalmente pueden ingerir pulgas, que a su vez van a contener la fase infectiva del Dipylidium, que son las fases larvarias, los cisticercoides. Estos van a llegar al tracto gastrointestinal, y a nivel intestinal pues se van a adherir a través de sus escólex, de sus ganchos, se van a adherir a la mucosa intestinal, y a partir de ahí dar origen a la formación de la tenia adulta. ¿Está claro el ciclo evolutivo de Dipylidium o tienen alguna duda? ¿Todo claro? Doctor, ¿podría solo repetir la característica de los huevos? Los huevos están, les decía yo, que cada proglótido en su interior, cada proglótido grávido que es eliminado a través de las heces, en su interior van a poseer estas estructuras que se los voy a agrandar acá en la anterior. Estas que aparecen acá en ambas fotografías son las cápsulas ovígeras, y en cada cápsula ovígera van varios, más o menos entre 40 y 50 huevos tipo tenia, y esos huevos, en cada huevo de ellos va a ir un embrión u oncósfera capaz de poder desarrollar una tenia adulta, de desarrollar un cisticercoide, que son los que aparecen acá en esta otra fotografía. Cada huevo va a dar lugar al desarrollo de una fase larvaria, que es el cisticercoide, dentro de las larvas, ya sea de pulgas o de piojos, ya mencionamos los géneros. Posteriormente, cuando crecen, estas pulgas o estos piojos en su interior van a aportar las fases
varias van a portar los cisticercoides, y el perro cuando se rasca, pues obviamente no poseen manos. Por lo general ustedes han visto que los perros utilizan hasta sus dientes para rascarse. Cuando no se les permite, no pueden llegar, no se pueden rascar con la pata, pues accidentalmente van a ingerir las pulgas que contienen los cisticercoides, y de esta manera pues van a adquirir la fase infectiva que va a dar lugar al desarrollo de la tenia adulta, el Dipilidium caninum. ¿De acuerdo, Gabriel? Gracias, Doc. A la orden. Bueno, Doctor, yo continuamos. también tengo una duda. Diga. ¿Cómo estas pulgas se infectan de las larvas Va. o de los huevos en este caso? En este caso, ¿se recuerdan que les dije que son eliminados los proglótidos? Estos proglótidos van a contener las cápsulas ovígeras que a su vez contienen los huevos. Pues los proglótidos pueden romperse en el ambiente, se rompen cuando están liberados y van a liberar las cápsulas ovígeras y las larvas de pulgas presentes en las heces fecales. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de pulicosis y de piojos en la 1, les hablaba que parte de prevenir esta enfermedad era el control también de las heces fecales, porque ahí en estas crecen las larvas de pulgas. Y pues al haber larvas de pulgas o de piojos en las heces fecales, se van a alimentar de las cápsulas ovígeras o de los huevos sueltos, y esos huevos van a dar lugar a la fase larvaria, que son los cisticercoides. Son, como ven ahí, 100 micras, son una cochinadita, son una nada prácticamente. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Ok, por nada. Bueno, continuamos. Acá una fotografía con heces fecales, y ven ahí varios de los proglótidos, están en los círculos de color verde. Estos proglótidos pues son móviles, los proglótidos eliminados por Dipilidium caninum. Tenia pisiformis a nivel de intestino delgado de perro. Es una tenia relativamente grande, de 30 centímetros a 2 metros. La fase larvaria es el Cysticercus pisiformis, y se desarrolla en hígado, estómago, pulmón y cerebro de lagomorfos. Y era la que les mencionaba yo, que tenía más o menos la apariencia de un racimo de uvas. El ciclo evolutivo es similar, o sea, se liberan ¿cómo se llama? Los proglótidos a través de las heces. Estos pues van a ser ingeridos por los lagomorfos, y a partir de ahí pues se desarrolla la fase larvaria, la cual es ingerida posteriormente por el perro a la hora de alimentarse de conejos. Más que todo es a nivel de cánidos silvestres, y esta pues no tiene mayor importancia debido a que no está presente en nuestro medio, o es bastante rara. Otra bastante rara es Tenia ovis a nivel de intestino delgado de perros, tamaño 1 a 2 metros. La fase larvaria es el Cysticercus, que se desarrolla en músculos maceteros, cardíacos y diafragmáticos de ovejas. Y la misma situación con el ciclo evolutivo, pues la fase larvaria es adquirida por los cánidos, sobre todo los cánidos silvestres, a la hora de alimentarse. Hablando ya de patogenia, pero ya a nivel general de todas las tenias, por lo general la literatura menciona de que la sintomatología o el daño que ocasionan las tenias muchas veces es inadvertido. Sin embargo, se reporta, digamos, el hecho de la acción exfoliatriz o exfoliatriz, como quieran llamar, al alimentarse al alimentarse o competir por nutrientes con el hospedador. Pueden alimentarse prácticamente
¿cómo se llama? De nutrientes, aminoácidos, carbohidratos, proteínas, la acción traumática que es irritación a nivel intestinal en los lugares donde se fijan a través de los ganchos, las ventosas causan ese trauma a la mucosa intestinal y que va a ser proporcional el daño a la cantidad de vermes o al tamaño de los vermes que encontremos, de los gusanos que encontremos. Obviamente no podemos comparar, por ejemplo, una tenia hidatígena, una tenia taeniformis, el daño que ocasionan estas comparado, por ejemplo, con el de Echinococcus. La acción tóxica ligada también a la acción alergizante. La acción tóxica pues está dada por los metabolitos de desecho de las tenias y de igual forma pues esos metabolitos de desecho pues pueden en un momento determinado desencadenar alguna acción alergizante en el hospedero intermediario y que de igual forma puede variar de forma cualitativa y cuantitativa según la especie y la cantidad de parásitos. Pues ya les ponía el ejemplo, en el caso, por ejemplo, de esas dos tenias grandes comparadas con Echinococcus, que la acción de las primeras pues es más evidente en comparación a la acción de Echinococcus, que ya como lo mencioné, es una tenia bastante pequeña, que a pesar incluso de que estuviera en un número grande, la acción patógena es menor en comparación a la de las otras que son mucho más grandes. En cuanto a las lesiones, pues como consecuencia de esa acción traumática y la acción exfoliatriz puede haber engrosamiento de la pared intestinal, lo cual en un momento determinado puede ocasionar enteritis catarral y rarísima vez puede llegar a ser una enteritis hemorrágica. También esa misma acción irritativa o traumática sobre la mucosa puede en ocasiones ocasionar úlceras que pueden variar de acuerdo a número y también relacionado con el tamaño de la tenia, ¿verdad? Porque puede ser que encontremos ulceraciones muy pequeñas si la tenia es pequeña y ulceraciones grandes si las tenias son más grandes. También como consecuencia de esa acción patógena de las tenias se pueden formar vólvulos por obstrucción, sobre todo con aquellas tenias de mayor tamaño, ¿verdad? En cuanto a la sintomatología, la mayoría de los casos es asintomático. Puede en un momento determinado observarse diarrea, depende de la edad, el grado de infestación, así como el tipo de los vermes, ¿verdad? La presentación de los síntomas. Puede en un momento determinado también haber falta de apetito o apetito así caprichoso. A veces comen y a veces no comen. La visualización de proglótidos es más notorio o únicamente notorio en el caso de la dipilidiasis. Y lo del pelo hirsuto y opaco, pues se puede observar en todas la afección de todas las tenias. Prurito anal también causado únicamente por Dipilidium caninum, por la acción de los proglótidos móviles, que muchas veces no solo se observan en las heces fecales, sino los podemos observar en el área perineal. Incluso hay un tipo de comportamiento anormal en los cánidos, los mismos se sientan teniendo la postura de los miembros anteriores rectos y la parte, digamos, el tren posterior topando el suelo con la intención de rascarse el ano o la región perineal. Algunos autores mencionan que como que estuvieran remando a la hora de moverse porque tienen los miembros anteriores extendidos y el ano pegado al suelo con la intención de rasparlo sobre el suelo para aliviar el prurito que causan los proglótidos al momento de
estar en la región perineal. Como consecuencia de eso, pues también se puede observar en algunos casos alopecia, el desarrollo de algún tipo de dermatitis crónica y en algunos casos puede también esta acción o este problema desencadenar en una inflamación de las glándulas adanales. Para el caso del resto, o más bien de todas las tenias, puede en un momento determinado producir distensión abdominal, no muy frecuente, pero sí se puede observar. Y en el caso también de las tenias grandes, producir obstrucción. Pueden llegar a enmarañarse, a enredarse todas y ocasionar esa obstrucción. En cuanto a cuestiones epidemiológicas, pues la cantidad de huevos por proglótido eliminado en el caso de Tenia ovis se menciona una cantidad de 78 a 95 mil huevos, Tenia hidatígena 27 a 63 mil, y en el caso de Echinococcus granulosos de 200 a 800. Ven ahí la diferencia en cuanto a la cantidad de huevos por proglótido. Obviamente, unas van a tener mayor efectividad a la hora de poder desarrollarse, de poder perpetuarse, con garantizando su progenie con la cantidad de huevos que eliminan al exterior. La longevidad de los vermes en el hospedador, pues también es otra característica u otro factor epidemiológico importante. Pueden llegar de manera general a estar dentro del hospedador hasta un año. Y en el caso de la temperatura y desecación, la temperatura externa pueden causar efectos adversos en el desarrollo de estas parasitosis. Son condiciones adversas, la temperatura alta y la desecación, que juegan un papel adverso para el desarrollo de las mismas. Por el otro lado, también la afección de estos caninos son en relación a las condiciones de vida. Para que se pueda desarrollar la teniasis, pues tienen que ser perros de caza, ¿verdad? Para que en un momento determinado se alimenten de alguno de los hospederos intermediarios, o perros de la calle, o que viven en zonas rurales, o que están en cercanías a los rastros y que son alimentados de desperdicios, por así decirlo, de vísceras que contengan las fases larvarias. Para el caso de la dipilidiasis, pues no hay ninguna otra ninguna condición especial más que la de poseer, en este caso, ectoparásitos, como son las pulgas que ya mencionamos, y los piojos. Esa es la condición especial para que se desarrolle la dipilidiasis, pues no necesita de depredar, digamos, algún otro hospedero para que se desarrolle la dipilidiasis, más que el presentar pulgas o piojos. La respuesta inmunitaria, los hospederos intermediarios, en ellos la respuesta inmunitaria es alta, y en el caso de los hospederos definitivos es bajo. Por eso el hecho de que muchas veces pasan inadvertidas las teniasis, no son, ¿cómo se llama? Evidentes la mayoría de síntomas, o son síntomas bastante generales. Para el caso del diagnóstico, en el caso de la cestodiasis en caninos y felinos, pues se basa en primer lugar en la observación de proglótidos, en este caso hablando específicamente de la dipilidiasis. Para ello, pues podemos valernos de algunas técnicas. Hay algunos colegas que realizan una especie de tamizado cuando no son evidentes los proglótidos, o para confirmar la presencia o la ausencia de los mismos, realizando un tamizado de las heces con la consiguiente captura o evidencia de los proglótidos a la hora de realizar ese tamizado. Hay otras técnicas que yo no sé si se los mencioné, la técnica de Graham, que se utiliza en equinos para el diagnóstico de huevos de Oxyuris, puede realizarse también acá para el diagnóstico de huevos de Dipilidium o huevos tipo Tenia,
para ser observados posteriormente al microscopio. Ya técnicas más especializadas, en el caso específico de Echinococcus granulosus, es el diagnóstico coproparasitológico utilizando la técnica de mertiolate yodo formaldehído. Es una técnica que nos permite establecer con bastante certeza la presencia de huevos de Echinococcus granulosus. Y en cuanto al tratamiento, pues aparecen estos fármacos, praziquantel, febendazol y epsiprantel, ambos con bastante eficacia. Aquí pueden agregar incluso otro que de más o menos reciente introducción al mercado, que es la niclosamida con N, niclosamida. Sin embargo, es efectiva contra la mayoría de tenias. Sin embargo, hay autores que indican más o menos un 70-75% de efectividad contra Dipilidium caninum, en el caso de la niclosamida. Sin embargo, las drogas más eficaces son praziquantel, febendazol y epsiprantel. Este último puede ser usado solo o adicionado con otros fármacos. De cierta disponibilidad en el mercado, sin embargo, muestra o ha demostrado bastante efectividad contra la mayoría de cestos que afectan a caninos y felinos. Se me escapaba un dato, no sé si se los mencioné en relación a la dipilidiasis, jóvenes, que creo que se los mencioné al inicio, pero en cuanto a la importancia que tiene como una enfermedad zoonótica, reportada muy levemente, o su reporte es muy bajo en cuanto a considerarse zoonosis. Sobre todo se ve afectando a niños, los cuales pues cuando juegan con los cachorros o los perros que contengan pulgas, que a su vez contengan a las fases larvales, pueden adquirir la dipilidiasis, o sea, en ellos se va a desarrollar el dipilidium. Es bastante raro, sin embargo, hay reportes de casos de dipilidiasis en seres humanos, sobre todo en niños que juegan con estos cachorros que a su vez, con estos perros que a su vez van a tener en su interior los cisticercoides. Pero sí ha sido reportada la enfermedad y, como les digo, sobre todo en niños que accidentalmente puedan llegar a adquirir a ingerir una pulga o un piojo. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. ¿Todo claro? Sí, doctor. Ok, perfecto. Bueno, si no hay ninguna duda, pues lo dejamos ahí. Pasen feliz día y nos seguimos platicando. Feliz tarde, Solo, cuídense. doctor, disculpe, Adelante. creo que sí me quedó una duda, pero respecto al último cesto que vimos, el que se encuentra en ovejas, ¿verdad? Ajá, tenía Esta, obis. tenía ovis. Ajá. Como se encuentra en los músculos de los ovinos, La fase no, larvaria. no se transmite a los humanos, por ejemplo. No, o sea, aquí hay especificidad parasitaria. Si de todas estas tenias, las únicas que tienen carácter zoonótico o importancia zoonótica es Echinococcus granulosus, que es digamos la fase larvaria es el quiste hidatídico y que va a producir en seres humanos hidatidosis, y luego la otra es Dipilidium caninum, que va a causar dipilidiasis. En ellos pues se desarrolla la fase adulta a la hora de ingerir las pulgas o piojos, sobre todo los niños, ¿verdad? Que accidentalmente a la hora de estar, ustedes ven que los niños a veces besan a las mascotas y de esta manera pueden ingerir pulgas accidentalmente. Es bastante raro, pero sí ha sido reportado. Esas son las únicas enfermedades de carácter zoonótico dentro de estas cestodosis que afectan a caninos y felinos. Muy bien, solamente eso, gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguien más? Doctor, yo solo una duda para la técnica de
de Denis y colaboradores. Ajá. El detergente puede ser el FAB, cualquiera. Ah, sí, cualquier detergente, común Ok, y silvestre. gracias. Bueno, Gabriel. Aprovechando, ya que mencionó eso de la técnica de Denis, estamos haciendo las gestiones jóvenes para ver si llegamos a trabajar ¿cómo se llama? Sí, a trabajar los días sábados para quienes quieran venir a trabajar los sábados. Estamos a la espera, sería a partir ahorita del primer sábado de agosto, que sería, si no estoy mal, el sábado primero de agosto. Entonces, en el desarrollo de esta semana que viene, les, les confirmamos, estamos a la espera de ver qué nos dice la administración, con la intención pues de que ustedes completen su trabajo de los muestreos fecales. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Si no, pues muchísimas gracias por su atención. Pasen feliz tarde y hasta la próxima. Gracias, doctor.